Voy a darles una serie de consejos vitales para vivir en la abundancia. Primero, hay que ser impecables con uno mismo. La importancia de la coherencia. Que tus actos estén en coherencia con lo que piensas, lo que sientes. Luego está otra parte muy importante, la importancia de dar y recibir. Si no sabes qué es lo que estás dando, si no eres consciente de qué es lo que estás emitiendo al campo, observa qué es lo que estás recibiendo. Soy yo que traigo esa experiencia. Por tanto, si hay personas, por ejemplo, que me mienten, ¿en qué me estoy mintiendo? Si hay personas que no son leales conmigo, ¿en qué yo no soy leal conmigo? Y esto es la clave. Hay mucha gente que vive en los derechos y no en los deberes. El paradigma de derechos y deberes realmente muchas veces está distorsionado. Hay mucha gente que siempre solamente piensa en los derechos, en los derechos, en los derechos. Y esto nos empobrece. Voy a darles una serie de consejos vitales para vivir en la abundancia que ya se los estoy dando. Primero, hay que ser impecables con uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que tus actos estén en coherencia con lo que piensas, lo que sientes. Fíjense en un detalle muy importante. Si hay alguna cosa que nos llega a enfermar, al menos emocionalmente, pero aunque Lynn McTaggart nos lo explica también en el experimento de la intención, la importancia de la coherencia. ¿Hasta qué punto somos coherentes? Porque cuando somos incoherentes con nosotros mismos, estamos creando incoherencia en nuestra mente y obviamente esa incoherencia reverbera, resuena en nuestro cuerpo. Atención a esto. Cuando realmente tengamos un síntoma físico, obviamente hay que tratar el síntoma, que sea, eso está clarísimo, pero luego reflexiona. Reflexiona hasta qué punto tú estás viviendo una situación incoherente. Y te darás cuenta de que hay unos programas inconscientes como que te catalizan a hacer cosas que en definitiva no quieres hacer. Eso se llama autoindagación. De hecho, cuando hacemos una autoindagación, que es lo que enseñamos en Bioneuroemoción, se produce un cambio neurológico al cabo de unas 2 horas, y ese cambio neurológico, lo decía el doctor Davidson, llega a producir cambios en la expresión genética. También lo decía la doctora Natalia San Mateo. Fíjense lo importante que es tomar conciencia, liberarnos de la culpabilidad, ya no hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Por tanto, debemos estar muy alerta de las palabras que utilizamos en nuestra vida. Entonces, cuando realmente somos coherentes en nuestras vidas, eso es muy importante porque todo nuestro cuerpo está en coherencia. Por tanto, vamos a observar mis pensamientos, mis sentimientos y darme cuenta de si realmente esos sentimientos y esos pensamientos están en coherencia con lo que yo pienso, con lo que quiero hacer, en definitiva, con mi vida particular. Y aquí está la clave, porque si no, esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones resuenan en nuestro cuerpo y entonces muchas veces nos encontramos mal o nos sentimos un dolor de tripa o sentimos cualquier síntoma, y cuando hay cualquier síntoma, ¿quién no le ha pasado? Me pongo como ejemplo, que estando en una situación que no quieres estar, con unas conversaciones banales y te empiezas a sentir mal, entonces hay que levantarse con la educación y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y adiós, ¿no? Obviamente sin acritud y con muy buenas palabras. Luego está otra parte muy importante, la importancia de dar y recibir. Hay mucha gente que siempre está pensando en a ver qué le dan, ¿ok? Hay gente que a ver qué dan. Os he dicho de alguna manera, hay mucha gente que vive en los derechos y no en los deberes. El paradigma de derechos y deberes realmente muchas veces está distorsionado. Hay mucha gente que siempre solamente piensa en los derechos, en los derechos, en los derechos. Y esto nos empobrece. Porque cuando los derechos obviamente son importantes, pero los deberes también. Por tanto, cuando hay un equilibrio entre derechos y deberes, entonces es cuando realmente estoy en paz y estoy en equilibrio emocional y por tanto mis actos y mis palabras y en definitiva mi vida están en coherencia. Por tanto, hay una reflexión de un curso de milagros que nos dice lo siguiente, quédense con ella, que es muy importante. Si no sabes qué es lo que estás dando, si no eres consciente de qué es lo que estás emitiendo al campo, a esa energía que nos rodea, observa qué es lo que estás recibiendo. Así de claro. Cuando ocurre esto, mucha gente cae en la trampa de echar la culpa al otro. ¿eh? Por ejemplo, cada relación que tengo, siempre mi pareja me engaña. ¿No te parece muy raro que cada relación tu pareja te engaña? Porque eso que pase una vez, pero que te pase varias veces, eso tiene que ver contigo. Y esta es la clave
que le cuesta a la gente hacer esa inversión de pensamiento. Soy yo que traigo esa experiencia. Por tanto, si hay personas, por ejemplo, que me mienten, ¿en qué me estoy mintiendo? Si hay personas que no son leales conmigo, ¿en qué yo no soy leal conmigo? Y esto es la clave para encontrar este equilibrio emocional, ese estado de libertad emocional, ese estado de paz interior, que es la auténtica abundancia. Por tanto, una reflexión. ¿Qué clase de observador eres? Cuando nuestra atención es selectiva, resumiendo lo que estaba explicando hasta ahora, es cuando te encuentras la experiencia de la vida, ¿qué ves? ¿Dificultades o ves oportunidades? Un servidor ha desarrollado siempre ver oportunidades. Repito, he vivido experiencias donde me han engañado, me han robado, he tenido exceso de confianza con las personas, me han traicionado, me han vilipendiado, bueno, lo que quieras. Y yo he decidido aprender de esas experiencias. Aprender. Y eso me ha hecho fuerte física, mental y emocionalmente. Wayne Dyer nos dice, a colación de lo que estoy explicando, lo siguiente. Si crees que funcionará, verás oportunidades. Si crees que no lo hará, verás obstáculos. Por lo tanto, cuando tú realmente pones dificultades en el camino que yo estoy proponiendo, por ejemplo, el camino de desarrollar una conciencia de unidad, empezar a dejar la conciencia dual, que vivimos en la conciencia dual, pero dejar de darle fuerza y dejar de hablar de los demás como la causa de mis problemas, esperar que los demás cambien, en definitiva, juzgar a los demás y vilipendiarlos o, en fin, pongan el adjetivo calificativo que ustedes quieran. Esto es, obviamente, verás obstáculos y siempre te encontrarás con los obstáculos. Es como aquella mujer que un día me dijo, yo he salido con 3 hombres y los 3 me han engañado, pero ya no me van a engañar más. A partir de ahora no he salido con ningún hombre. No ha aprendido absolutamente nada. Por lo tanto, seguirá con los obstáculos. Pero si aprende qué experiencia, qué tenía que aprender de cada experiencia, y si se repite la misma experiencia, entonces serán oportunidades. Es como aquella persona que un día me dijo, siempre mi padre era alcohólico y me maltrataba. Me casé con un hombre que era alcohólico y me maltrataba. Entonces me divorcié de este hombre y me casé con otro hombre que era alcohólico y me maltrataba. La pregunta es, perdón, ¿tú no sabías que este hombre, antes de estar con él, ya era alcohólico? Pero estamos en hipnosis. Tenemos una información inconsciente que se nos ha sido como inoculada, incrustada en nuestra juventud. Bueno, cuando éramos niños, Bruce Litton decía que cuando somos pequeños, el ambiente que conforma nuestra familia, nosotros estamos en un estado hipnótico y todo lo que vemos se convierte en verdad. Por ejemplo, si papá grita mamá, pues tú, si eres mujer, puedes encontrar un hombre gritón. Eso también lo he visto en mis experiencias. Si papá es alcohólico, llega a casa borracho y pega a mamá, pues resulta que yo también puedo casarme con un hombre alcohólico y encima me maltrata, ¿no? Por tanto, repetimos las experiencias, pero cuando comprendemos que esas experiencias que repetimos es una información inconsciente para trascenderla, entonces nos liberamos y liberamos también a nuestros ancestros. De hecho, la Biblia nos dice que los pecados de los padres se heredarán hasta la 3ª y la 4ª generación. Aseveración muy cruel, a juicio del ego, reza un curso de milagros. Y nos dice, tú puedes liberar esa información y te convertirás en un salvador. Y es así, yo eso lo he vivido en propias carnes, en experiencias donde unos padres que temerosos de Dios y que Dios era, vamos, casi un demonio, yo buscando a ese Dios, he encontrado a ese Dios liberador, ese amor que le podemos llamar Dios o conciencia universal, yo lo llamo inteligencia universal o conciencia universal, pues me liberé y resulta que tuve un sueño muy vivido donde aparecieron mis padres, se me abrazaban a mí y me decían, gracias Enrique por habernos liberado. De hecho, eso yo lo he vivido y me desperté de aquel sueño y dije, wow, qué bien. Eso es cómo funciona. Quédense con eso. Por lo tanto, cada experiencia de sus vidas la pueden vivir de 2 maneras. O como una oportunidad para conocerse mejor a sí mismo, a sí misma, o vivir en la lamentación y caer en el victimismo y en el pobre de mí, que hay mucha adicción a esto. Siempre esperando que el otro cambie. Entonces vamos repitiendo experiencias hasta que esas experiencias se pueden llegar a convertir en síntomas físicos. Por lo tanto, atención a eso.
si yo repito siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, sin cambiar nada, al final toda mi conciencia, toda mi conciencia corporal también va a vibrar con esa, esa poca sintonía que hay entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y se va a refrendar en mis cuerpos y se puede mostrar en síntomas físicos que me estarán avisando, como nos diría Buda, cualquier síntoma merece indagación, obviamente, y eso es importante. Cuando yo me encuentro con una situación, tú trata el síntoma, faltaría más, pero luego trátalo mentalmente y emocionalmente. ¿Ok? Venga, seguimos. Anthony de Melo nos hace una reflexión a colación de todo eso y dice, mira dentro de ti, entiende que existe un generoso reino de felicidad autosuficiente. Tú no lo habías encontrado antes dentro de ti porque tu atención estaba volcada hacia las cosas en que crees o hacia tus ilusiones con respecto al mundo. Voy a repetir porque es el resumen de lo que acabo de decir. Mira dentro de ti. Entiende que existe un generoso reino de felicidad autosuficiente. Existe un reino de generosa felicidad autosuficiente. Tú no lo habías encontrado antes dentro de ti, porque tu atención estaba volcada hacia las cosas en que crees o hacia tus ilusiones con respecto al mundo, que en definitiva es mirar hacia afuera. Albert Einstein nos decía que el único tiempo que existe es el aquí y el ahora. Por lo tanto, en esos momentos que estamos aquí, tenemos una oportunidad de cambiar el guión de nuestra vida. Nosotros tenemos hemos creado como una flecha espacio-temporal, ¿no? Espacio-tiempo, que está basada en nuestra forma de observar el mundo, en las creencias que estoy realmente yo proyectando en la vida, mis actitudes frente a las circunstancias de la vida, en si me siento maestro de las oportunidades o víctima de las oportunidades, ¿ok? Y ese tiempo, hay un tiempo de creación que hay que tenerlo siempre en la mente y prestarle mucha atención. Se le llama el instante presente. Nuestro ego no vive en ese instante presente. Nuestro ego siempre está preocupado por lo que pasó y preocupado por lo que tiene que pasar. Él lo hace porque sabe que si yo presto atención a ese instante presente, yo puedo cambiar mi vida. Cada instante de nuestra vida es un instante de máxima creación. Cada instante, cada experiencia que tengamos en nuestra vida, podemos decidir cómo vivirla. Y esa decisión vibrará en nuestro universo, en nuestro campo, y creará unas circunstancias que pensaremos que son buenas o malas sin ser conscientes de que yo las estoy creando. Soy observador de mi destino y no soy consciente de que lo estoy creando. Quédense con eso. Cada instante de su vida, cuando vivan una experiencia del tipo que sea, tómese un momento. Un curso de milagros se llama un instante santo. Párate, reflexiona y decide quién quieres ser. Y la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Qué tengo que aprender de ella? ¿Qué está hablando de mí? Y entonces decide quién quieres ser. Y la decisión siempre es el único camino. Se llama el respeto a uno mismo, a una misma. Porque cuando tú te respetas y te valoras, también estás respetando al otro. Si hay alguien que te maltrata y tú aceptas que yo me dejo maltratar y yo me respeto, también estoy respetando al otro. De hecho, Carl Gustav Jung nos decía que cuando la víctima no hace nada para cambiar la situación, la víctima se convierte en victimario y el victimario en víctima. Atención a esto. Por tanto, el único tiempo que existe para crear nuestra realidad es aquí y ahora, en ese mismo instante. El tiempo es oro. Por tanto, el instante de máxima creación es aquí. Tomen su decisión aquí y ahora. Por eso, yo les invito ahora mismo en directo, es que busquen sus situaciones, que todos tenemos, llamadas problemas o inseguridades de todo tipo, y decidan quién quieren ser. Decidan quién quieren ser en esa situación. Pero no se echen la culpa a ustedes, que luego le encanta la culpabilidad. Y tampoco se lo echen a los demás, sino tomen conciencia de que la situación que estás viviendo la has creado tú.
de una forma inconsciente, esos programas inconscientes heredados que hacemos que vivamos experiencias de una forma determinada. Pero cuando se nos presentan diferentes situaciones en nuestra vida y son repetitivas, como nos reza un curso de milagros, diría, no se te presentan para castigarte, sino para que tomes otra decisión más inteligente. Y de eso precisamente se trata. Y esta es la auténtica abundancia. Por lo tanto, para desarrollar la conciencia de abundancia, he hecho unas reflexiones, una concretamente de Andrew Carnegie, que nació en 1835 y murió en 1999, fue un emigrante de Escocia que se convirtió multimillonario y realmente creó cantidad de ayudas, escuelas, universidades, en fin, un montón de cosas. De hecho, su riqueza la transmitió a la sociedad en que estaba viviendo, ¿no? Y dijo un secreto que ya no lo va a ser a partir de ese momento. Bueno, no lo es, porque está también en Internet, pero yo se los quiero recordar a todos ustedes. Un secreto que yo, sin ser consciente, lo había hecho. Yo cuando lo leí, me felicité y dije, wow, Enrique, tú has hecho esto, tío. Y antes de decirle el secreto, ya se lo voy a adelantar. Yo cuando conocí un curso de milagros, hace 30 años, en el 1993-94, yo sentí que esa información tenía que aterrizarla en un método para que todo el mundo lo pudiera, como mínimo, experimentar, que se llama la bioenergía. Y por lo tanto, estuve preparándome para ello, pues 20 años o menos, ¿eh? Y sigo en ella, ¿no? Por tanto, el secreto de Andrew Carnegie es el siguiente. Todo anhelo, tus deseos sobre una idea es llevárselo a los demás. Primer punto, ¿eh? Todo anhelo, tus deseos sobre una idea es llevárselo a los demás. Tu libertad descansa en la libertad del otro. Tu abundancia es creada en los demás. Atención, tu abundancia es creada en los demás. Yo soy una persona abundante en todos los aspectos de la vida, porque llevo más de 30 años haciendo a la gente abundante. Abundante emocionalmente, abundante en gestión de su vida, en definitiva, abundante. La abundancia tiene una infinidad de caras. Abundancia, repito, no es tener $1.000.000, porque yo sé de un hombre millonario, concretamente de mi época, Paul Getty, que era supermillonario, era el hombre más rico del mundo, y una periodista le preguntó qué le faltaba, y le contestó, más dinero. Por lo tanto, era pobre. Tendría mucho dinero, pero era pobre. Estaba en esa constante adicción. Por lo tanto, tu abundancia es creada en los demás. O sea, cuando tú realmente, eso está escrito, haz bien y no mires a quién. ¿Okay? O sea, cuando realmente, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un acto de abundancia. Estoy transmitiéndoles a ustedes una forma de ver y entender la vida, para que se sientan más libres y sientan que ustedes son abundantes por naturaleza. O sea, la conciencia universal nos sostiene a todos. Pero si nosotros nos sentimos separados de esa conciencia universal, la conciencia universal no podrá hacer nada. De hecho, está escrito que esa conciencia universal nos sostiene a todos. Pero no se puede inmiscuir en nuestra vida, salvo que tú la estés creando constantemente. Por lo tanto, si tú vivimos en esa conciencia universal y tú sientes que formas parte de esa conciencia universal, que le podríamos llamar amor, y que no juzga y nos sostiene, ella se expresará en tu vida en función de cómo tú decidas ver tu vida. Quédense con eso. Ella se expresará en tu vida en la medida que tú quieras vivir tu vida, o cómo la observes o cómo le prestes atención. Por eso, presta atención a lo que le prestas atención. Eso es clave. Lo repetiré 1000 veces si hace falta. Presta atención a lo que prestes atención. Y deja de juzgar, porque tu juicio te condena a ti. Deja de enviar calumnias, diatribas, en definitiva, deja de culpar a los demás, porque eso va a recaer sobre ti. El universo, esa conciencia universal, es como un eco. Y te reverbera tu información y te la envía en experiencias. Por tanto, cuando tú repitas experiencias, aquieta tu alma, aquieta tu mente y piensa, yo soy el hacedor, yo soy la causa, por tanto, no voy a buscar culpables ni me voy a culpabilizar. Voy a decidir vivir de otra manera. Voy a respetarme, voy a valorar lo que recibo, voy a dar gracias, voy a dejar de lamentarme y un largo etcétera. Acostúmbrense a dar las gracias. Den las gracias por todo, por estar aquí, por ejemplo. Yo cuando he empezado, hoy, aquí,
lo primero que he hecho es dar las gracias por estar aquí y por tenerles a ustedes aquí. ¿Ok? Que me están escuchando. Gracias por estar aquí, porque ustedes me están dando sentido a mi vida. Pero no se lo digo por quedar bien, es que se lo digo de todo corazón. Yo que ya estoy en mis 71 años de vida, yo me siento muy fuerte y capaz de seguir hacia adelante hasta que la vida decide que hasta aquí. Pero me siento muy bien y mentalmente y físicamente porque siento que estoy haciendo aquello que siento que tengo que hacer. Y ustedes están aquí. Yo les estoy infinitamente agradecidos a ustedes porque ustedes me dan sentido a mi vida. Entonces, en el libro de Andrew Carnes dice, pregunta, ¿estarías dispuesto a pasarte 20 años de tu vida preparándote para ofrecérselo al mundo? Pues yo ya lo he hecho. Cuando yo leí esa frase, lo tengo anotado aquí, dice, hoy a noviembre de 2021, releo esta frase y resulta que la leí en el año 1999. Estoy cumpliendo con creces los 20 años sustentando este anhelo, este deseo, que es mi libertad emocional. Si realmente quiero alcanzar la libertad emocional, tengo que enseñársela a los demás. Y es lo que estoy haciendo aquí ahora. Por lo tanto, el creer en cualquier tipo de escasez hace que tu conciencia se haga más pequeña y más lenta. Atención a eso, y más lenta, vibra más lentamente. Con el propósito de que tú puedas seguir viviendo aquello que estás creyendo.